hasta acá, una introducción muy general de Python. Fui muy rápido, en media hora nos vamos a enseñar Python. La idea de los laboratorios es que ustedes tomen esta data y a lo largo de las clases la vayamos aplicando y la vayamos aterrizando en los códigos del laboratorio, ¿sí? Está en las filminas, se va a estar todo grabado, que lo pueden repasar también. Así que bueno, esto es un poco una introducción muy general de Python. Estamos viendo Python porque queremos ver sockets, ¿sí? Así que vamos a ver ahora un poquito qué es sockets. Vamos a usar Python, el lenguaje Python, para usar este tipo de cosas. Bueno, para ir repito esto, ¿no? Nuestra visión de red, hoy, digamos, de todo primero el laboratorio va a tener esta pinta. Vamos a tener una red, ¿sí? Que va a solucionar todos estos problemas que vimos en la primera clase del teórico: errores, enrutamiento, congestión, demoras. Para nosotros va a ser un problema que se va a encargar el sistema operativo por ahora. Lo único que vamos a hacer nosotros es generar como un túnel de comunicación entre un host y otro, y por ende lo único que vamos a necesitar para resolver esto en una primera etapa es saber cuál es la dirección del destino a la que yo quiero llegar, ¿sí? Cuál es el destino con el que yo quiero hablar, cuál es el servidor, y vamos a querer saber algo que es el puerto de ese servidor, porque una vez que llegue ese servidor, yo voy a querer saber con qué aplicación de ese servidor yo estoy queriendo hablar en este momento. Este túnel que estoy construyendo por medio de esta red, yo quiero saber a dónde tiene que salir en el servidor, no solamente en qué servidor, sino con qué aplicación de ese servidor yo me quiero comunicar. Y esos dos elementos son claves, ¿sí? La dirección y el puerto, ¿sí? Vamos a ver, seguramente les suena muy conocido estas direcciones de este tipo, ¿sí? Que básicamente son 4 números separados por un punto. Es la famosa dirección IP. IP quiere decir Internet Protocol, que es el protocolo de enrutamiento y de direccionamiento base que usa Internet, digamos, hoy, ¿sí? Y es la manera mediante la cual hoy identificamos un host, un servidor en una red, ¿sí? Y además tenemos los puertos. Por el puerto 80 suena conocido, por ejemplo, que básicamente nos indica qué aplicación de ese servidor es la que yo me quiero contactar. Y puntualmente hay puertos que hablamos en la próxima filmina como el 80, que son puertos ya conocidos y preestablecidos, y que estamos hablando de una aplicación de un servicio web, de un servicio HTTP en general, ¿sí? Entonces yo ya sé que si llego a este host y le pego al puerto 80, todos los bytes que yo esté mandando por este socket que vamos a crear ahora van a llegar a la aplicación web que esté corriendo en este servidor, ¿sí? Así que un poquito un poquito el esquema que vamos a usar. Direcciones IP, esos 4 números que estuvimos viendo, que van de 0 a 255, ¿sí? Y después tenemos la parte de puertos. Como les decía, hay un rango de puertos. En realidad el puerto puede ir desde el 0 hasta el 65.000 y pico, ¿sí? Hay un montón de puertos, y todo ese rango de puertos están disponibles en un host determinado. Y hay un rango de puertos hasta el 1023 que están todos ya reservados porque son aplicaciones que yo sé que el servidor me va a estar escuchando siempre en ese puerto. Por eso yo sé que si le pego el puerto 80 de un servidor, probablemente va a haber un servidor de HTTP, básicamente de páginas web, digamos, siguiéndome ahí arriba de ese servidor. Y hay otros puertos ya también preestablecidos, SSH, Telnet y demás, que también están acordados previamente. ¿Puedo tirar una ahí? Sí, sí. En realidad, esto de los puertos que está comentando ahí Juan, en realidad tiene que ver con cuestiones en que la gente se pone de acuerdo. En realidad no tiene que ver con una cuestión que esté hardcodeada, sino como decir, bueno, todos nos vamos a poner de acuerdo que si le escribimos al puerto número 80 va a haber una aplicación web ahí escuchando, porque vamos a trabajar con HTTP. Pero podría ser otro puerto, pero solamente el tema es ese, que nos ponemos de acuerdo en ese tipo de cosas. Y los puertos en realidad no son nada más que números. O sea, para hacer una cuestión muy cortita, lo que estábamos diciendo de los números de IP es una cuestión para identificar una computadora en particular. Y esto que estaba diciendo Juan es, bueno, pero cuando yo me comunico a una computadora en particular, ¿cómo hago yo para comunicarme con un programa en particular que esté en esa computadora que quiera escucharme? Por ejemplo, podemos estar al mismo tiempo trabajando con el navegador web y descargando cosas por BitTorrent, por ejemplo. Entonces, si yo tengo dos programas que están al mismo tiempo corriendo en la misma computadora y que estén haciendo cosas distintas, los dos usan internet pero están haciendo cosas distintas, ¿cómo hago yo para comunicarme con una aplicación y no con la otra? Bueno, un buen día a alguien se le ocurrió decir, bueno, todos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir, la gente que quiera trabajar con la red de torrent se va a comunicar con tal puerto. La gente que quiera trabajar con el HTTP y demás, vamos a trabajar con el puerto 80. Entonces,
No es ninguna cuestión como una cuestión que esté programada, sino que es sencillamente un número de identificación. Un puerto es solamente un número de identificación bajo este acuerdo tácito que se hace entre la gente, nada más. Totalmente. Las IP también son iguales, es como todo está construido sobre un acuerdo, digamos, algo que pasa mucho en las redes, vamos a ver, que mismo los protocolos que vamos a estar usando son un acuerdo entre gente como nosotros que se junta y se reúne y tratan de ver qué le conviene a cada uno y se ponen de acuerdo de cómo hacer algo. IP, TCP, HTTP, HTML, son convenciones que todos se ponen de acuerdo y tratan de usar los mismos lenguajes, las mismas estructuras, ¿sí? Y los puertos claramente no son ninguna excepción, digamos, ¿no? Así que nadie te diría, como dice Mati, a tener un servidor SSH en un puerto 80. Obviamente que si vos le pegás con tu explorador en un puerto 80 no va a pasar nada, pero nada te impediría a priori hacerlo. No, pero, a veces me ha pasado en algún lado de tener algún error y es porque alguien programó una aplicación en otro puerto claro. Y sí, claro. No pasa nada. Y después, bueno, por ahí, una cosita nomás, hay una gran cantidad de puertos, digamos, que no están reservados, que vamos a ver qué pasa ahora cuando iniciemos una conexión, porque el puerto conocido como estos son los que escucha el servidor, ¿no? Entonces yo como cliente voy a pegarle al IP del servidor al puerto que yo le quiero pegar y después el servidor me va a abrir un canal para devolverme a mí las cosas, porque ese canal que yo abrí con el servidor va de donde estoy yo al servidor, pero el servidor tiene que armar un canal de retorno para mandarme las cosas que yo le estoy pidiendo y él le va a tener que pegar a mi IP local y a mi puerto local, pero como mi puerto ya no es un puerto conocido, yo no soy un servidor web, yo voy a usar cualquiera, generalmente, típicamente vamos a ver que el sistema operativo trata de elegir este tipo de puertos altos, digamos, no reservados, para esa conexión que vuelve del otro lado, ¿sí? Ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle. Esto un poquito para comentarles, hay un comando, si quieren correrlo, lo van a poder correr al netstat, digamos que es un comando bien conocido, donde te lista todos los puertos que están abiertos, que están de alguna o semi-abiertos, digamos, en el host local, ¿sí? Aquí un ejemplo de la salida que puede dar esto. Y fíjense que cosas como para empezar a entender un poco lo que estamos viendo. Fíjense que dice que está listando los puertos, lista por ejemplo qué protocolo está usando, fíjense que TCP, ahí vamos a ver un poquito esto de qué se trata, cuál es la dirección local, fíjense que hay algunas IP, por ahí tenemos algunas URL que no están en formato IP, ¿sí? Tenemos cuáles son los nodos foreign, nodos de afuera, digamos, externos, que se pueden contactar con ese puerto, fíjense que asterisco, 2 puntos asterisco, llámese cualquiera, ¿sí? Se puede. ¿Y en qué modo está? Fíjense que este puerto está en modo de escucha, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito ahora que en general el que está escuchando siempre es el servidor y hay un cliente que inicia esa conversación de manera activa y eso lo podemos ver con el correo. Esto es un poco, de vuelta lo mismo, me repito un poco lo que yo estaba diciendo recién, lo que por ahí agrego, ¿sí? En esta filmina es, fíjense que una manera de expresar un destino con el cual me quiero comunicar en Python es por medio de una tupla, ¿se acuerdan que habíamos visto esto en Python? Donde yo puedo especificar la IP del host destino al que yo me quiero comunicar y un número de puerto al cual yo quiero llegar. Fíjense que acá hay como dos opciones. Yo puedo identificar el host destino por medio de una dirección IP, como la que está acá, o yo puedo especificar el host destino por medio de una URL, como accedemos a cualquier página web, ¿sí? Para el socket, para lo que vamos a estar viendo ahora, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque cuando nosotros trabajamos con una URL como esta, nuestro sistema operativo sabe que tiene que resolver esa dirección y usa lo que se llama un servidor de nombres, o DNS, ¿sí? Al cual yo le encargo y le mando esta, ¿cuál es la IP del host que se llama python.org? Y ese servidor a mí me va a responder con la IP de ese servidor Python y yo después voy a armar mi paquete IP y mandarlo a esa IP de destino. Siempre Internet termina hablando en lenguaje IP, sí o sí tenemos que saber la IP. Lo que sí existe es como esta traducción de uno, yo puedo pasar como un nombre más humano o humanizado, ¿sí? No URL, para poder mapearla a un IP y poder comunicarme después con ese host. ¿Vieron alguna vez ustedes quisieron configurar una red en la compu? De alguna manera, no sé si vieron ustedes que un montón de veces cuando le pide configurar red, le pide un DNS. ¿Saben lo que es? ¿No? Quiere decir Domain Name Resolution. Entonces, básicamente es, bueno, yo me voy a manejar contexto, direcciones tipo www.loquesea.org, ponele. El tema es que
yo no puedo tener un diccionario en mi computadora con todas las direcciones del mundo y todos los IP del mundo. Entonces hay algunas computadoras, algunos servidores que se dedican solamente a eso, a resolver nombres de IP. Y entonces cuando yo quiero resolver un número de IP, lo que yo tengo que hacer para configurar en mi red es establecer un servidor que me resuelva eso. Hay algunos de Google y hay otros más dando vueltas que lo que hacen es eso. Bueno, yo no sé qué número de IP tiene esta dirección, pero conozco el IP de alguien que sí sabe. Entonces agarro el IP de ese que sí sabe y le tiro al DNS, che, decime qué número de IP es este nombre. Me devuelve el número de IP y teniendo ese número de IP recién ahí abro la conexión. Exactamente. Lo bueno para nosotros en este primer laboratorio es que eso se encarga del sistema operativo. Por ejemplo, estas son cosas que yo estoy diciendo que fíjense el grado de abstracción en el que estamos, que no nos importa esto a nosotros, porque sabemos que el sistema operativo tiene toda esta funcionalidad que decía Mati, implementada a nivel kernel, digamos, yo ni me entero cómo aplicar, como desde el punto de la aplicación, ¿no? Yo solo sé que me quiero conectar con el servidor, y bueno, y el sistema operativo me va a abrir un túnel, que vamos a ver bien cómo es, para comunicarme con eso. Y el sistema operativo hace todo esto, le pregunta al DNS, che, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde está el IP? Le devuelve, te calcula. Para nosotros es totalmente transparente, ¿sí? Por eso es lo que estoy diciendo, estamos trabajando en un grado de abstracción, digamos, relativamente alto dentro de lo que es el mundo de las redes. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar abriendo un socket que es, como yo les decía, un túnel mediante el cual yo puedo meter un tren de bytes, una cadena de bytes a ese túnel, y así como lo metí, sale en el servidor, como lo especifiqué en esa tupla IP puerto, básicamente. ¿Qué puedo meter en ese túnel, digamos? Porque básicamente eso es ahora la cuestión ahora es, bueno, ¿qué mensaje tengo que mandar para que un servidor haga algo de alguna manera determinada? Bueno, esa estructura y ese qué es lo que tengo que mandar se llama protocolo de aplicación. Estamos parados en la parte de aplicación y qué lenguaje hablo con el servidor es el protocolo de aplicación. En el laboratorio 1 y en el laboratorio 2 un poquito vamos a estar usando un lenguaje que se llama HTTP, un protocolo que se llama HTTP, Hypertext Transfer Protocol se llama, que es el protocolo que se usa para transferir justamente hipertexto, que es del cual una de las familias de este hipertexto es el famoso HTML, que es lo que sabe interpretar, digamos, nuestro browser, nuestro explorador local. Y fíjense que la manera, que una vez que yo abrí este túnel, una vez que yo abrí este socket, yo puedo mandar, por ejemplo, una línea como esta, ¿sí? Y diciéndole al servidor, che, mira, yo quiero tener tu página que se llama index.html, ¿sí? Y estamos hablando en formato protocolo HTTP/01.0. Esto es lo que yo voy a querer declarar en Python como un string, por ejemplo, como una cadena de caracteres, ¿sí? Y enviarlo por medio de sockets a un servidor que especifique con la tupla IP puerto, por ejemplo, ¿sí? El servidor ese nos va a abrir un socket de vuelta, nos va a abrir una conexión a otro túnel para el vuelta, como le decía recién, y nos va a enviar, por ejemplo, una respuesta como esta. Un 200 OK, por ahí, el 200 OK lo hemos visto por ahí, o han visto, por ejemplo, el 404 página no encontrada, que es un error muy común. Es un error HTTP que básicamente me diría, si yo le cambio este nombre, me va a decir, che, no, este recurso que me estás pidiendo no lo tengo. Este es el protocolo HTTP que nosotros vamos a estar trabajando. Y básicamente lo que nos devuelve es probablemente un archivo bastante largo con el formato HTML de la página web que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Y acá, bueno, está este formato de etiquetas y qué sé yo, digamos que es propio del lenguaje HTML. Pasamos al siguiente. Una manera piola de ver esto, sin meternos a programar nada todavía, es usar Telnet. Telnet está en cualquier host, digamos, y se ejecuta de esta manera. Yo puedo hacer Telnet, la página web a la que quiero acceder o la URL del servidor a la que quiero pegar y el puerto al que le quiero pegar, ¿sí? Telnet por defecto creo que trabaja en el puerto 22, pero uno lo puede especificar un puerto diferente y básicamente lo que estoy haciendo con Telnet es abrir este socket del que estamos hablando ahora. Y fíjense que acá está un poquito un ejemplo de lo que se vería en consola, si quieren por ahí probarlo. Uno puede, digamos, una vez que se conecte con Telnet, puede escribir una consola en la cual puede escribir esta línea azul, que es la misma que había mostrado en la línea anterior, y van a ver que, por ejemplo, el servidor le devuelve, digamos, una serie de cosas que es el protocolo HTML, digamos, formato HTML, montado arriba del protocolo HTTP, digamos. Dos comentarios rápidos sobre el tipo de datos. Cuando vimos ahí el comando netstat, vimos que había un protocolo que decía TCP. Vamos a estar
Algo clave, digamos, para entender, digamos, lo que estamos haciendo, es que hay dos tipos de estrategias de transporte de datos. Una es TCP y la otra es UDP. Seguramente han escuchado esto en algún momento, cuando han trabajado con el compu, han configurado algo. Y básicamente son las dos estrategias de transporte de datos que hay en Internet hoy, digamos. No hay otra. A nivel sockets, fíjense que sin meternos en el detalle de cómo trabaja cada protocolo, lo vamos a ver a esto a lo largo del semestre, pero a nivel sockets lo que me importa a mí, más allá de cómo trabaja cada protocolo y qué me resuelva, lo que a mí me importa es que TCP para mí va a ser como un stream, va a ser como una cadena de caracteres que yo mando por este túnel y sale del otro lado uno atrás del otro, muy ordenadamente y sin errores en el medio. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, este canal que se establece permite que uno tenga que estar mandando todo el tiempo los mensajes de destinatario, claro. Todos esos metadatos que me ocupan espacio, que no quiero andar mandando los mensajes. Ahora vamos a ver, muestro en Python ahora en las próximas líneas cómo se hace eso, y vamos a ver que cuando creamos un socket, yo a ese socket le digo cuál es la IP de destino y cuál es el puerto de destino, y ya ese socket queda conectado con eso. Después yo al socket ese le mando el dato crudo que yo quiero que vuele por internet, digamos, por la red, ¿sí? No tengo que volver a especificar eso, ya queda especificado en el socket. Después el sistema operativo se encarga de agregar todo esto que vos decís, cabecera, inicio de trama, control de errores y un montón de otras cosas que a mí desde el punto de vista como implementador de la aplicación, a mí no me importa y no me aporta nada, mire, a ver, el nombre rápido UDP para antes de pasar, además de este túnel que yo digo que se puede hacer, hay otra estrategia que se llama UDP, que es un protocolo también un poco más relajado que el TCP en el sentido de que no garantiza este stream de datos continuo, sino que UDP es como básicamente, interpretenlo como una mensajería que yo mando un paquete y me olvido, mando otro paquete y me olvido, mando otro paquete y me olvido. No hay una noción de una continuidad, de un stream, de un flujo como pasa en TCP. Hay una noción de mensajitos independientes, autocontenidos y cortitos, ¿sí? Que no tienen control de error y tampoco tienen garantía de que lleguen de manera ordenada al destino, ¿sí? No vamos a estar usando UDP en el laboratorio ni 2, vamos a estar usando TCP, que es lo que más se usa, pero sepan que UDP es otra opción, digamos, para usar ese tipo de estrategias en la parte de aplicación. Entonces, socket es una abstracción que a nosotros nos permite usar todos los protocolos que vamos a ver en el semestre sin tener idea de qué es lo que están haciendo. Eso está bueno, porque a mí me interesa concentrarme en la aplicación y es un poco lo que vamos a ver al principio. Y es como yo les decía, el socket es como un túnel, digamos que yo hablo entre un nodo y un destino, y para mí, cosas que meto en ese túnel van a salir del otro lado y ni me preocupo de qué es lo que pasa en el medio. ¿Sí? Así que pasemos otra. ¿Cómo hacemos estos sockets en Python? Bueno, que habla un poco la historia de cuestión. Un socket en Python se crea muy fácilmente. Un socket se crea con socket.socket y toma dos argumentos, dos parámetros para crear el socket. Uno de ellos es la familia de direcciones que vamos a estar usando y la otra de ellas es el tipo. ¿Sí? Y acá yo les dejo a mano cuáles son los dos tipos de direcciones que podemos usar y fíjense que alguno hoy en el teórico preguntó un poquito eso también. Podemos estar usando direcciones de tipo IPv4 o direcciones de tipo IPv6. Nosotros vamos a estar usando el tipo IPv4 para simplificar la cuestión, digamos. Algún día vamos a poder hablar un poco de qué se trata IPv6 fundamentalmente en el teórico. Y después en el tipo, ¿sí? Acá es donde nosotros podemos elegir entre TCP o UDP. ¿Sí? TCP se llama sockstream porque es un stream de datos, como le venía diciendo. Y UDP es Datagram, que en realidad Datagram es como el paquete este autocontenido chiquitito que yo les decía. Así que en general nosotros vamos a estar usando esto, digamos, vamos a estar generalmente creando un socket con el tipo AFINET, que es el de IPv4, y vamos a estar usando el sockstream de TCP. Yo con esto en ese tengo un socket, digamos. Fíjense que si yo importé la librería socket, digamos, no necesito hacer referencia necesariamente, digamos, directamente al socket, a la librería socket. Como les decía, ahora hay una approach del lado del cliente, que es el que vamos a ver en el laboratorio 1, que es básicamente yo tengo que iniciar una conexión para pegarle a un servidor, y en el laboratorio 2 nos vamos a parar desde el otro lado y nos vamos a poder en modo escucha. Vamos a escuchar a un cliente y cuando alguien nos pregunte algo le vamos a responder. Ese es el laboratorio 1 y 2 que vamos a ver en la materia. Laboratorio 1. ¿Qué pasa con el lado del cliente? ¿Cómo funciona esto?
Yo lo que vamos a hacer, vamos a crear un socket, como dijimos recién en Python, y lo que vamos a hacer, lo vamos a conectar a la tupla esta que yo les decía, a Python, al socket le vamos a decir, quiero que te conectes a esta URL o a esta IP en el puerto que te estoy indicando acá, y automáticamente ahí el socket se va a conectar, digamos. Fíjense lo simple que es, digamos, yo ni me enteré acá de qué está pasando en las capas de abajo, en toda la complejidad de Internet, ¿no? Y después, una vez que tengo este socket creado, está la función send, a la cual yo le puedo mandar una cadena de caracteres, ¿sí? O bytes, digamos en este caso, ¿sí? Que se mete en ese túnel que yo les digo que va a salir del otro lado. El servidor lo interpretará y nos va a responder. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para agarrar la respuesta del servidor? Para agarrar la respuesta del servidor, el mismo socket tiene una función que es receive, ¿sí? A la cual yo le paso un numerito que voy a explicar de qué se trata. Y básicamente acá en data va a quedar guardada la respuesta del servidor a esta pregunta que yo le hice acá arriba. ¿Sí? Acá, si yo le pegué bien al HTML y no hice ningún moco acá, y ese servidor es correcto, acá me debería llegar en esto un string de datos con todo esto que venimos de HTML, las cabeceras y demás. Esto es un poco lo que vamos a tener que estar trabajando en el laboratorio 1. Estoy nombrando ahí bastante cosas que ustedes tienen en este laboratorio, fundamentalmente más que nada renegar para, arrancar Python, análisis con Python. Pero sí cosas importantes que quiero nombrarles de esto es send, obviamente como decimos antes, transmite los datos, y si uno quiere ver, retorna, acá si uno quiere guardar algún retorno de esta función, te dice cuántos datos efectivamente transmitió, ¿sí? Así que uno puede, lo que hace es chequear, por ejemplo, yo podría chequear el largo de este stream y controlar de que el sistema operativo efectivamente los envíe a todos, ¿sí? Porque yo básicamente puedo mandar al sistema operativo, no sé, mega o gigabytes de datos a enviar, y esto obviamente no se envía en un momento instantáneo, sino que lleva un tiempo, un proceso, y uno puede chequear, digamos, cómo lo devuelve ese socket o el estado actual de ese envío. Como nosotros vamos a estar trabajando con comanditos muy chicos, en general eso no va a ser tan relevante, ¿no? Lo que sí va a ser relevante es este número que nosotros le pasamos a receive, que básicamente acá le estamos diciendo cuál es el máximo tamaño de datos que yo quiero recibir en esta llamada. Fíjense y presten atención a esto, digamos. Esto es mi interfaz de aplicación contra el sistema operativo abajo. El sistema operativo va a recibir todo lo que le devuelve el servidor y lo va a feriar y lo va a tener ahí listo. Esto es cuánto yo le estoy pidiendo al sistema operativo que me dé a mí en esta llamada que estoy haciendo ahora, ¿sí? Básicamente es un control de flujo entre mi aplicación y el sistema operativo que está abajo, ¿sí? Después vamos a ver que hay cuestiones de control de flujo entre el kernel del sistema operativo y el nodo destino, que eso, de vuelta, eso es todo un temón de estudio gigante que en estas primeras instancias de laboratorio lo resuelve el sistema operativo para nosotros, no nos vamos a calentar por ahora, pero sepan que hay un control de flujo ahí en juego. Y siempre al final nos acordemos de que hay que cerrarlo al socket, ¿sí? Porque si queda abierto, fundamentalmente el lado del servidor, ese puerto que yo abrí queda abierto, queda bloqueado en el sistema, ¿no? Entonces por ahí hay que, para no renegar, acuérdense de cerrar el socket una vez que lo termine. Si se acuerdan, en Linux, en Unix, todo es un archivo, así que el socket es un archivo en realidad. Así que se comporta, fíjense que son exactamente lo mismo que abrir un archivo, escribirlo, leerlo y cerrarlo. Exactamente. Es toda una correlación absolutamente igual. Exactamente. O sea, una pregunta. Ese set, si lo asigno, me da un número. El número que la longitud de la escena. Sí. Se asigna ese connect, ¿qué me dice? El connect, no sé si resuelve algo, no me acuerdo qué de retorno el connect, si devuelve algo. El número de archivo. Sí, el connect, ¿sabes qué devuelve el connect? El connect devuelve el file descriptor del socket. El file descriptor del socket. Me adelanto un poquito con esto, pero para ya dejarlo el tema cerrado y que último ustedes lo vean tranquilo. El laboratorio 2, que es el que sigue del 1, es la cuestión del lado del servidor. ¿Cómo se programa socket del lado del servidor? ¿Qué les había dicho? El servidor escucha en un puerto. El servidor no reacciona solamente cuando le llega una petición. Entonces la estrategia general, digamos, del lado del servidor es, una vez que yo creé el socket, yo tengo que darle, primero que nada, una orden de bind. Bind es como soldar o unir, digamos en inglés. Y básicamente en bind lo que estoy diciendo es, escuché en el puerto, en mi host local, acá le podría pasar la IP local si quisiera, digamos, en mi host local, y escuché en el puerto 9000.
y yo después le doy una orden socket listen, y ahí se quedó mi programa estúpidamente de brazos cruzados esperando que alguien venga, digamos, ¿no? Básicamente, claro, eso sucede acá después del while. Con el listen yo le activo el escuchar y cuando entra el while el programa se queda, digo, yo me quedo acá esperando hasta que alguien entre y yo le acerque la llamada, digamos. Bien ahí tipo on the call center, digamos, así directamente. Cuando me entra una llamada de un cliente, que va a ser la aplicación que vamos a hacer en el primer laboratorio, este socket, se crea un socket con ese cliente. ¿Sí? Esto es algo que me parece que es importante que entendamos, que es diferente. Del lado del cliente yo abro un solo socket con un servidor y me olvidé. Un servidor va a abrir un socket con cada cliente. Entonces de repente del lado del servidor, y yo voy de repente tener que manejar muchos túneles al mismo tiempo, concurrentemente. En el laboratorio 2 vamos a empezar haciendo un servidor que solamente puede manejar de a uno, que es lo que les muestro acá. Básicamente, cuando yo le doy este while y alguien me conecto, yo acepto, ¿sí? Y este socket que se me creó, yo le puedo enviar algo de respuesta, digamos, por medio de este send al cliente que me contactó, ¿sí? Y después vuelvo a cerrar y vuelvo a entrar acá arriba, ¿sí? Esta es un poco la estructura general que uno debería usar del lado del servidor cuando quiere crear una sola conexión. Pueden usar Telnet, como les había dicho, para probar, ¿sí? De una manera muy piola. Corran su código, corran su servidor y usen Telnet desde el mismo localhost nomás y conecten ustedes mismos y deberían poder pegarle a su propio programa y entender que le están respondiendo de una manera muy piola de variar. Así que pasamos un poco a la próxima. Esto es un poco también lo que yo ya les había comentado anteriormente. Cuando yo hago un send, fíjense, esto es un poco lo que yo les había dicho. ¿Cuáles son realmente las estructuras, las lecturas y las escrituras parciales que suceden en el socket? Fíjense, yo puedo tener un dato que tiene acá 1.000.000 de bytes, por ejemplo, ¿no? Yo hago un send de este dato en mi cliente y el send me va a devolver cuántos datos se han enviado hasta ahora, digamos. Yo puedo volver a consultar a ver cómo está este envío, digamos, ¿sí? Pero yo no tengo garantía de que una vez que retorne esta función se haya enviado todo lo que envíe. Esto lo van a tener en cuenta mucho del lado del servidor después de ustedes, ¿sí? ¿De qué va a depender cuánto envíe y cuánto no envíe? Va a depender de la congestión de la red, va a depender de los errores de la red, va a depender del ancho de banda de la red. Todos problemas que vamos a estudiar más adelante en el semestre, pero que para ahora lo único que representa eso para nosotros es que estamos andando lento, nada más, ¿sí? Entonces la aplicación, tenemos que, el servidor nos va a pasar que esto vamos a tener que tenerlo en cuenta. No quiere decir que retornar esta función y ya me olvidé, lo envié y está todo fantástico, no necesariamente, ¿sí? Voy a tener que, eventualmente, uno podría hacer otro send de vuelta y se empiezan a acumular todas las cosas que yo tengo que sacar del sistema operativo y eso va saliendo a medida que el sistema operativo lo va pudiendo hacer. Lo mismo pasa en el servidor. Cuando yo en el servidor recibo, ¿sí?, un tamaño máximo, yo en una de esas puedo inclusive hasta recibir menos datos del que me envió el cliente en su momento original, ¿no? Y este receive lo voy a tener que buclear y voy a tener que estar recibiendo todo el tiempo y no tengo garantía de recibir la totalidad de la información que me envió el cliente. Y acá es donde en realidad tiene fundamentalmente mucho sentido el protocolo que estamos usando. Yo en ese protocolo voy a tener que de alguna manera inteligentemente ir diciendo byte a byte y darme cuenta cuándo termina un mensaje, cuándo empieza otro, ¿sí?, en este tren continuo de bytes que tenemos abierto con sockets, ¿sí? Así que bueno, esto un poco también para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Sí? El send, por lo que veo en la SMS, es como un FIFO dentro de tu programita. ¿Cómo un qué? Un FIFO. Sí, claro. Lo primero que mando, se manda el FIFO. Pero en el sistema operativo todo el programa es una cosa entera. ¿Cómo todo el programa? Como una cosa entera. Vamos a ver. Suponiendo que solo hay como una salida de internet, por decirlo así. Sí. Yo estoy queriendo mandar con mi programita algo a algún lado, Sí. mientras tengo el Chrome abierto y... A ver, te voy a hacer pregunta. ¿Qué pasa? Vos me estás preguntando. Sí, digamos, Tengo varios sockets abiertos en paralelo. Por ejemplo, del lado del servidor les va a pasar eso. Cuando en el laboratorio 2 y trabajen, ahora vamos a ver el próximo filmín, así que pasa el Pablo, aprovecho y respondo ahí la pregunta. Cuando trabajamos con un servidor con N conexiones, que realmente puedo abrir varios sockets en paralelo, hay una pregunta que es la que vos decís, que a cuál voy a priorizar. ¿Voy a ser equitativo con el uso de todos esos sockets? ¿Voy a priorizar uno? ¿Voy a priorizar otro? Hay dos respuestas a eso. Hay un rol que cumple el sistema operativo ahí, en decidir eso. Normalmente los sistemas operativos tratan de ser equitativos y distribuir uniformemente todo. Pero también nosotros en el servidor podemos darle prioridad a quién le tenemos primero, por ejemplo. ¿A qué socket le voy a dar bolilla primero que a otro?
Nosotros también tenemos esa potestad del lado del servidor. Sí, depende un poco de la estructura que usemos del servidor, que esto le va a quedar un poco para investigar a ustedes, ¿sí? De trabajo, que es como un punto de estrella del laboratorio 2, esto no es obligatorio, digamos, para probarlo, pero sí muy recomendable que lo hagan, ¿sí? Que básicamente esto, que el servidor puede abrir un socket tras otro, una conexión tras otra, y de repente empezar a esto que voy a decir, se llama multiplexar, que básicamente poder sostener varios túneles concurrentemente y tomar alguna estrategia de cómo distribuir el recurso entre todos esos usuarios, en este caso todos los clientes, digamos, que tenemos conectados. Pero el sistema operativo, si se entera que nosotros tenemos todos esos túneles abiertos, No pasa nada, digamos. Claro. ¿lo sabe y le da prioridad a los túneles o nos da la potente a nosotros y vinculamos? Por eso ahí depende de dos cosas. Vos tenés, si yo tengo, desde el lado del servidor tengo 10 túneles abiertos y solamente respondo uno solo, bueno, el sistema operativo puede hacer lo que quiera, va a tener que priorizar el único que yo estoy usando. Ahora, si yo reviento todos los buffers por igual y mando datos por todo, y el sistema operativo va a decidir por mí y voy a perder ese control, digamos, de alguna manera. Eso es lo que un poco la estrategia tuya de cómo programas tu servidor, digamos, ¿no? Y un poco lo que pasa en tu servidor, uno lo puede programar con threads, uno puede programar con forks, también una manera de hacer un servidor asíncrono donde uno vaya poleando todos estos sockets de alguna manera, usando en función de como yo quiero usarlo, sin usar ninguna ayuda del sistema operativo. Son diferentes estrategias que en el punto del laboratorio de ustedes van a ser libres de usar lo que quieran, sin investigar, lo que quieren usar y todo, ¿no? Bueno, a ver, no sé si queda algo más después, ¿no? Bueno. Esto fue más o menos una introducción a Python y Socket, que a ustedes les debería, digamos, ya dejar el contenido, digamos, básico ahí en mano para hacer los primeros laboratorios. La próxima clase la haremos con laboratorios, o sea, no vamos a hablar nada nosotros, se sientan y empiezan a